Buenos saludos, estimados compañeros de mi curso de estadística inferencial. Les habla su docente Roberto Mangones. En esta oportunidad vamos a iniciar con el tema de pruebas de hipótesis, ¿sí? Es el tema central del curso, realmente es el tema central del curso, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es pruebas de hipótesis, pero para una media. Hay varias pruebas de hipótesis, varios tipos de pruebas de hipótesis. Inicialmente vamos a hablar de lo que es pruebas para una media, ¿sí? En esta clase vamos a entender qué es una prueba de hipótesis. Vamos a dedicarla a los conceptos y algunos cálculos muy sencillos al final, ¿sí? Entonces vamos. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Bueno, me gustaría darle una serie de elementos, o sea, explicarle cuáles son los elementos que constituyen una prueba de hipótesis y que usted mismo se forme su concepto, o sea, que usted mismo pueda armar qué concepto puede tener lo que es prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, elementos de una prueba de hipótesis. Bueno, podemos decir que el elemento más importante de una prueba de hipótesis es lo que es la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula, que no es más que qué fenómeno queremos estudiar, qué queremos refutar, aquello que queremos demostrar, validar, aceptar, confirmar, etcétera, etcétera. Ejemplos muy concretos. Observemos este. Mira que esta noticia de 2018 dice que familia colombiana en promedio, las familias gastan 2.2 salarios mínimos al mes, ¿sí? La pregunta es, ¿esto sí será cierto? ¿Sí? O sea, esto que está publicando este diario, este periódico, ¿eso sí es así? O sea, en Colombia la gente sí se gasta esos 2.2 salarios mínimos al mes, o en promedio los hogares gastan más, o en promedio los hogares gastan menos, ¿sí? O sea, la prueba de hipótesis, es decir, esta hipótesis nula sí será cierta, ¿sí? Ese es el objetivo de una prueba de hipótesis, es decir, esto que se está afirmando aquí, esta hipótesis nula es así, es cierta. Otros ejemplos, miren, dice 5.1 es el promedio de libros leídos al año en Colombia. Esto lo dice el DANE. La pregunta es, ¿esto sí es así? Si en Colombia la gente sí consume esta cantidad de libros al año, o consumirán más o consumirán menos, ¿sí? Miren esta otra hipótesis nula. Esta hipótesis nula que está aquí dice, el carro promedio que compran los colombianos vale 28 millones de pesos. Esto quiere decir que a la hora de comprar un vehículo, un colombiano en promedio gasta 28 millones de pesos. Oye, ¿esto sí será así? La pregunta es, ¿podemos confirmar esto o podemos refutarlo? ¿Sí? ¿O si estará en lo cierto? ¿Sí? Otra hipótesis nula, dice aquí, en promedio cada día se varan 25 buses de Transmilenio. La pregunta es, otra vez, ¿eso sí será cierto? ¿El número de varados será mayor? ¿Será menor? ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos aquí son hipótesis nulas. Es decir, todo aquello que queremos demostrar que es cierto o no es una hipótesis nula. Ahora, ¿cómo demuestro que una hipótesis nula es cierta o no? ¿Sí? Por ejemplo, esta hipótesis nula que está aquí, 5.1 es el promedio de libros leídos al año en Colombia. Alguien me preguntará, bueno, profe, ¿cómo vamos a demostrar que eso es cierto o no? ¿Cómo hacemos para demostrar eso? Bueno, tendremos que salir a encuestar personas, ¿verdad? Si lo que aquí se está hablando es de libros leídos por la gente en promedio, bueno, tenemos que salir a encuestar personas, ¿sí? Por cualquier medio, salir a preguntarle a la persona, oye, ¿tú cuántos libros te lees al año? Y al otro, y al otro, y al otro. Y con todos esos datos ya tabulados podré sacar mis promedios, ¿sí? Y podré decir,
esto está en lo cierto o esto no está en lo cierto, ¿ya? Pero para confirmar o refutar mi hipótesis nula, yo tengo que hacer un estudio de los datos, ¿sí? Entonces, realmente ese es el segundo elemento de mi prueba de hipótesis, ¿sí? El segundo elemento de mi prueba de hipótesis es el estudio, lo que le estoy hablando. Quiere decir, se debe desarrollar un estudio que recolecte datos que permitan validar la hipótesis nula, ¿sí? Que me permitan decir, oye, esa hipótesis nula es cierta o no. Para yo poder llegar a esa conclusión, yo tengo que hacer mi estudio. ¿Sí? No puedo decir, no, pues yo pienso que eso está errado. No, yo pienso no. Yo tengo que sacar mis datos y demostrar que es cierto o no. Ese estudio del que estamos hablando debe establecerse en ese estudio, debe establecerse lo que se llama nivel de confianza. Primero, es qué tanto confiamos en el estudio que estamos haciendo. ¿Qué tan confiable es el estudio? Pues no existe el 100% de confiabilidad en los procesos y en la estadística mucho menos. Siempre hay una probabilidad de equivocarse en las conclusiones. Bueno, el nivel de confianza es qué tanto confiamos en ese estudio y el nivel de significancia es qué tan errable es el estudio, qué tan probable es que nos equivoquemos en las conclusiones de este estudio, ¿sí? También tenemos que definir el tamaño muestral. Oye, ¿a cuántas personas vamos a encuestar? ¿Sí? ¿Cuántos elementos vamos a medir? ¿Sí? La media muestral, que es la media de esos datos que estamos recolectando, ¿sí? Y la desviación estándar muestral, que es la desviación estándar de esos datos que estamos recolectando. Muy bien, perfecto. Teniendo esos datos de mi estudio, yo puedo pasar a un tercer elemento de mi prueba de hipótesis, que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Y entonces, ¿qué sería el intervalo de confianza? Bueno, con los datos recolectados se puede determinar dos límites, dentro de los cuales se espera que se encuentre la media poblacional del fenómeno estudiado, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Teniendo eso, yo puedo pasar a mis conclusiones, que de acuerdo a si la hipótesis nula está dentro o no de ese intervalo de confianza, si está dentro, yo diré no puedo rechazar la nula, por lo tanto debo aceptarla, ¿sí? O si la nula está fuera de esos límites, de ese intervalo, yo diré lo contrario, se debe rechazar la hipótesis nula. Pero compañeros, esto puede sonar muy idealista, ¿verdad? Tenemos que pasar a algo más concreto, a un ejemplo de la realidad. Vamos allá, vamos a hacer uno para que me entiendan bien. Por ejemplo, vamos a tomar una de las hipótesis que están ahí en los ejemplos. La hipótesis nula de que familia colombiana en promedio gasta 2.2 salarios mínimos al mes, ¿sí? Nosotros queremos saber si eso es así. Entonces nuestra hipótesis nula es que en promedio mu los hogares gastan 2.2 salarios mínimos, ¿sí? En promedio los hogares gastan 2.2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué fenómeno queremos estudiar? ¿Qué estamos estudiando? El gasto de los hogares en Colombia, ¿sí? ¿Y qué queremos refutar o confirmar? ¿Qué queremos demostrar? Que si es cierto esto que dice el periódico. Nosotros queremos saber si eso es cierto, ¿sí? Eso nos plantea una serie de desafíos. Oye, ¿cómo vamos a probar eso? O sea, ¿cómo vamos a probar que en Colombia los hogares en promedio sí se gastan 2.2 salarios mínimos? Eso nos lleva a una reflexión. Oye, ¿es posible encuestar todos los hogares en Colombia para ver si eso es cierto? ¿Es posible encuestar a todos los hogares en Colombia? La respuesta es no. Ojo, ¿sí? ¿Es posible encuestar a todos los hogares colombianos? No. No, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a todos esos hogares
a toda esa cantidad de hogares que hay en Colombia, vamos a encuestar una parte de esos hogares, una muestra, ¿sí? La idea es que los resultados que se obtengan con esa muestra sean representativos de todo lo que está sucediendo en la población, de todo lo que está sucediendo realmente en la población. Ahora, con los datos que recolecte de mi muestra, sacaré conclusiones respecto a la hipótesis nula, ¿ya? Como la muestra es representativa, entonces la muestra me va a permitir decir esa hipótesis nula es cierta o no, ¿sí? Teniendo eso claro, yo diré, bueno, mi nula es 2.2 salarios mínimos, ¿sí? Mi nula es 2.2 salarios mínimos. Mi estudio, ¿sí? Es el siguiente. Se debe desarrollar un estudio que recolecte datos que permitan validar la hipótesis nula. Debemos encuestar un número significativo de hogares colombianos consultándoles cuál es el gasto mensual. La información puede ser tabulada en una tabla como la siguiente. Exacto, vamos a ir casa por casa. Casa 1. Oiga, ¿cuántos salarios mínimos se gastan aquí mensualmente? No, aquí nos gastamos 1.8, ¿sí? O aquí nos gastamos 2, o aquí nos gastamos 3, o aquí nos gastamos 2,5, 2 salarios y medio, o aquí nos gastamos 1, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuántas encuestas haremos? N encuestas, ¿sí? N encuestas, 1000 encuestas, 2000 encuestas, 500 encuestas. Habrá que definir cuántas se hacen, pero tiene que ser un número significativo, ¿sí? Significativo, ¿sí? Ahora bien, con esos datos ya tabulados, ¿sí? Con esos datos bien tabuladitos, bien organizaditos, a esos datos yo les puedo sacar su media, ¿sí? Le puedo sacar su desviación estándar y podré definir lo que es el nivel de confianza y el nivel de significancia, ¿sí? ¿Ya? Entonces mis datos tienen que estar bien organizaditos en una tabla para yo poder obtener la media, la desviación estándar y el tamaño muestral lo defino antes de salir a hacer las encuestas. Estos dos que están aquí, el nivel de confianza y el nivel de significancia, son importantes, pero más adelante les explicaré cómo es que se sacan estos dos. ¿Cómo es que se sacan estos dos?